pues vamos a dar inicio ya a nuestra siguiente entrevista de la mañana. Hoy tenemos segmento legal, nos acompaña un excelente profesional, nuestro hombre de leyes, como yo le digo, mi querido amigo, el doctor José Cárdenas Chamaná. ¿Cómo está, mi querido doctor? Le han dado su micrito ahí de mano, bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre el régimen y derechos de las trabajadoras del hogar. ¿Cómo está? Fiorelita, buenos días, amigos televidentes, buenos días. Siempre quiero saber que estamos conectados. Efectivamente, vamos a hablar de los derechos, obligaciones y deberes, por supuesto, de las y los trabajadores del hogar, que celebran de 30, ¿no? Un aniversario, un día internacional que se celebra ya en América Latina desde 1988. Excelente, doctor, ¿no? Y entender además que es importante pues reconocer que así como hay obligaciones, pues hay derechos, hay deberes, y todo lo vamos a tener hoy aquí en el programa, toda la información. Si tú tienes dudas, consultas, escríbenos 913-162653. Iniciemos entonces, doctor, conociendo un poquito más acerca de esta ley además. Bueno, en primer lugar, tenemos que contextualizar de que esto es un derecho humano. Es la ley 31047, que es la que hoy rige el derecho de las y los trabajadores del hogar. Está aprobada, si bien es cierto, hace 4 años, en 2020, diciembre, se terminó de promulgar, y en el año 21 empezó la reglamentación. Entonces tenemos una ley que tiene 4 años, pero si vemos hacia atrás, esta ley derogó otra que había en el año 70 y posteriormente esta del año 57, 1957. Entonces ha habido 3 tramos en el ejercicio de derechos de los trabajadores del hogar para que vayan reconociéndose cuál es su estatus y qué calificación se le da hoy día. Para ir cerrando el tema. 1, de la introducción. 1. Trabajador del hogar es como cualquier trabajo, con la diferencia que se hace dentro de un ámbito doméstico. Por ello llaman en algunos países trabajadores del hogar, trabajadores domésticos, trabajadores de la familia, en fin. Ese trabajo que realizan complementariamente para colaborar con las actividades domésticas en el seno de un hogar, se califica y tiene un régimen especial por su particularidad. ¿Cuál es su particularidad en primer lugar? 1, que se desarrolla un ámbito muy reservado, muy discreto, el interior de un hogar. Y como tal, este trabajo tiene una protección especial para efecto de garantizar de que todo lo que ocurre en el seno de la familia no sea trasladado públicamente hacia afuera. Primero hay un principio de reserva de toda la actividad interna que se haga, salvo situaciones de orden público, como son una agresión, como una situación de violencia, que es muy diferente y esperamos que nunca ocurra, pero la persona que es ajena a la familia se introduce al ámbito familiar y coparticipa y convive, porque hay 2 tipos de régimen, ¿no? Interno, o sea, que trabajan dentro del hogar, cama adentro, que le llamamos, y cama afuera, que llamamos cuando viene a trabajar, cumple sus labores y se retira. Pero durante ese periodo de tiempo, sea cama adentro, cama afuera, ese periodo de tiempo el trabajador convive con la familia. Por eso necesita un régimen especial. Y eso también genera una situación de protección, porque el trabajador, que es una persona ajena, un ser humano ajeno a la familia, no solo se introduce al seno del familiar, sino, mire usted, carga toda lo que es la dinámica interna de esta familia, ¿no? Sus periodos favorables, difíciles, crisis. Entonces, como tal, debe tener un marco de respeto y no discriminación, y también procedimiento de tutela para efecto de que se pueda garantizar estabilidad laboral, trato digno, no discriminación, por temas muchas veces anteriormente racistas, y finalmente el tema del ejercicio de derechos. Entonces, estos derechos, ¿qué tipo de derechos tiene? Podemos tocarlo en la siguiente inquietud que puedas tener también, para no hacerla tan larga. Perfecto, doctor. Interesante la introducción que nos trae, y exacto, ¿no? Es importante que nosotros reconozcamos, como bien dice, los derechos, ¿no? Y los deberes que hay en el marco de esta ley también. Todo trabajador del hogar está sujeto al régimen primero del sector privado. O sea, el trabajo del hogar no deja de ser una relación interpares, pero de carácter privado. El Estado regula las normas de protección, supervisión, fiscalización y sanción. ¿Cuáles serían estos derechos que tiene el trabajador? Como todo sector privado, el 728 establece reglas, primero, de edad para trabajar. La edad para trabajar, de acuerdo a la ley, es 18 años, pero el Código de Niño y Adolescente ha permitido que se pueda regular trabajo desde los 12 hasta los 18, 17, 18 años, siempre y cuando en condiciones un poco especiales, supervisadas y, por supuesto, con la autorización de los progenitores o personas encargadas de los menores, de los adolescentes. El monto de la remuneración siempre es
el sueldo mínimo vital. O sea, hoy día estamos trabajando en 1.130 y es el mínimo. Sin embargo, consensualmente las partes pueden establecer un monto mayor. Horarios. Los horarios, como todo trabajo, 8 horas diarias, equivalente a la semana, o en su caso, no menos de 4 horas para que sea considerado trabajo del hogar. La obligación inmediata del empleador, o sea, de la persona que contrata a una persona para trabajar en el hogar, es que debe regularizar a través de un contrato que lo comunica al Ministerio de Trabajo y a la SUNAT. A la SUNAT debe comunicarlo. Sin embargo, lamentablemente ahí tenemos un vacío de estadística. Miren, en el año 23, en el Censo Nacional de Hogares se detectó que, por ejemplo, de casi 244,000 y fracción de casos de trabajadores del hogar, solo 109,000 están registrados, casi menos de la mitad. Y si hablamos de que se detecta que tenemos un 86% de informalidad, estamos hablando de casi 500,000 de trabajadores del hogar que hay en el país, pero que solo se han registrado 109,000 formalmente. O sea, tenemos un déficit de casi 86,7% de registro de trabajadores del hogar. Eso genera un espacio de informalidad, donde de repente no se está cumpliendo lo que estamos diciendo ahora: sueldos mínimos, una habitación decente, trabajo adecuado, condiciones de alimentación propias del nivel socioeconómico, en fin. Pero el horario de trabajo sigue siendo las 8 horas, 4 horas mínimas, y por supuesto sujetos a beneficios de descanso vacacional de 15 días, también los beneficios de los aguinaldos de Navidad, ¿no? Navidad, fiesta patria, también 50%, la gratis que le llamamos, a razón del 50%, y por supuesto derecho de tener seguro social, CTS a su retiro, y finalmente el derecho de pago de horas extras, que de ser el caso, se pagan tan igual como en el sector privado. Si trabaja en un día feriado nacional o un día feriado no laborable, se le debe pagar el doble. Esos temas de liquidación de pagos, normalmente, ¿quién supervisa? SUNAFIL. El Ministerio de Trabajo, por un lado, que puede orientar, puede capacitar, puede permitir el derecho incluso de sindicalización. No olvidemos que tienen derecho de formar sindicatos, y también SUNAFIL, que es el que supervisa, fiscaliza y cuando no, interviene para motivar, promover o en su caso resolver conflictos que tengan que ver con incumplimiento de estos derechos laborales. Miren qué interesante, ¿no? Saber pues de que hay entidades que hoy en día definitivamente apoyan y aseguran pues el buen cumplimiento de estos derechos, ¿verdad, doctor? Es importante reconocer desde el punto de vista del contrato también, ¿no? Cómo debería de formularse, cuál es el tipo de contrato que se le hace pues a las trabajadoras del hogar para asegurarnos precisamente el cumplimiento de todos sus deberes y derechos. Entendamos el contrato como un acuerdo formal escrito que permite establecer las reglas claras entre las partes contratantes, regla general. En el caso del trabajador del hogar, la regla general, que es establecer periodo de tiempo, aunque se presume que todo contrato de trabajo, que puede ser escrito o no, puede ser verbal o formal o no, tácito o expreso como llamamos, se presume indeterminado, o sea, está sujeto a continuidad permanente. Pero también se puede establecer un periodo. Por ejemplo, si yo digo, te voy a contratar por 1 año y ya pasó más de 1 año y medio, se presume que ese contrato se ha convertido en indeterminado. Entonces eso obliga a que en ese documento llamado contrato pongamos las reglas, las condiciones en las que vamos a elaborar. Amigos televidentes, no olviden lo siguiente: la ley pone reglas, la 31049 que he mencionado es la que pone las reglas generales. Sin embargo, puedo yo de manera convencional pactar otras adicionales. No es que yo voy a pactar contra la ley. Así no tenga contrato, la ley ya estableció las reglas. Y el contrato lo que hace es mejorar y crear condiciones para interpretar o establecer mecanismos propios. Por ejemplo, que yo voy a trabajar y tengo un hijo. Entonces ese niño va a estar conmigo y tengo derecho de estar con ellos y llevarlo al colegio de tal hora a tal hora, que ahora me alejo del centro de trabajo, que sería la vivienda. Entonces esas condiciones se van pactando. ¿Quién puede orientar sobre un contrato específico de condiciones laborales para trabajadores domésticos? El Ministerio de Trabajo tiene oficinas de asesoría. El Ministerio de Trabajo hoy también tiene una red virtual donde puede orientar a los trabajadores del hogar cuáles son las condiciones, modelos de contrato que se puede asumir. Y si no, una asesoría particular que en el caso de serlo puede ser consultado por
tanto el trabajador como también el empleador, para efecto que ambos tengan oportunidad de precisar detalles de esa relación contractual. Si no hubiera contrato, no hay normas, ¿dónde hemos pactado? ¿Dónde está tu contrato? Se presume que existe por la naturaleza de la actividad que desarrolle. Esta naturaleza de actividad no es cualquier actividad, tiene que estar muy vinculada a cuidado del hogar, limpieza, normalmente preparación de consumo, atención de personas mayores, menores, mantener la vivienda aseada. Esas características que dice la ley tienen que concurrir para poder calificar, en caso de no haber contrato, para poder calificar que hay una actividad laboral doméstica. Porque también puede ocurrir lo siguiente, que hay empresas que contratan diremos, ¿cierto?, para personas que van temporalmente a hacer labores del hogar, la limpieza, ¿no? Entonces, eso no es un régimen de trabajo del hogar. Eso estamos hablando de una empresa que está contratando y presta servicios de naturaleza de limpieza, que es diferente. No hay que confundir. Yo vengo, señor, a limpiar la casa, pero no te conviertes en mi trabajador. Tú vienes porque la empresa X te ha enviado a hacerme aseo, pero no eres mi trabajador. Tú trabajas para esa empresa y yo la contrato a la empresa para que vengas a hacer aseo cada 3 veces a la semana. Entonces, no hay que confundir. El trabajo del hogar requiere continuidad. No puede haber interrupción. Hay un principio de continuidad que nos permite decir, este trabajador sí está sujeto a ese régimen. Algo permanente, ¿no? Un horario, etc. Hay condiciones de casaciones que establecen que no puede haber una interrupción más allá de 45 días, por ejemplo, para darle la continuidad para establecer los periodos de trabajo. Y así sucesivamente hay normas laborales y también juzgados especializados de trabajo que ven específicamente los conflictos que nacen de estas posibles rompimientos de confianza que pudiera surgir. Excelente, doctor. Amigos, si tienen dudas, consultas, recuerda nuestra línea WhatsApp 913-16-2653. Es importante reconocer qué pasa, cuáles son las medidas legales o las acciones frente al incumplimiento de este contrato o al tener la informalidad por delante, doctor, que no se le dé pues el contrato, que no se le brinden estos beneficios también. ¿Qué es lo que podrían hacer? ¿Cómo se resguardan, respaldan las trabajadoras del hogar? Podemos establecer de que hay 3 niveles. Normalmente aceptamos lo que hemos dicho hace un momento, que hay un estándar de informalidad, un alto grado de informalidad. Definitivamente las condiciones para formalizar ya dependen de una política pública del Estado, de poder no solo fiscalizar, perseguir al empleador, porque siendo con ese criterio nadie va a querer contratar a nadie, sino con el fin de promover el valor que tiene mantener una relación formal que garantiza a ambas partes, que también yo contrato a una persona que tiene cierta seguridad para poder ingresar a mi hogar, ¿no? Estamos hablando de, hay niños, niñas, en todo sentido, tiene que ser una persona que formalmente esté allí y que mañana no lo estemos denunciando que ha ingresado 2 semanas, me dejó un DNI y se ha ido y el DNI no era de ella, había sido de otra persona, y eso suele ocurrir en la informalidad. Entonces, primero, políticas de Estado que aseguren que esta formalidad se eleve y la informalidad se reduzca, pero siempre estableciendo promociones, yo creo, capacitaciones y sobre todo difusión de estos derechos. 2, me parece a nivel interno ya la familia que debe tratar de comprender que una relación familiar, una relación laboral con un trabajador del hogar que sabemos que va a ser estable, es una mejor condición para poder asegurar qué derechos y qué deberes tengo con ella para que después no venga de que he trabajado 20 años y en realidad solo estuvo 2 años intercalados, ¿no? Y empiezan a reclamar, estuve en el 2020 y regresó al 25, tengo 5 años de labor. No, espera un rato. Entonces tenemos que esa garantía nos da la formalidad. El registro obviamente es fiscalizado siempre por el Ministerio de Trabajo, repito, que es el que debe registrar, y la SUNAT que también establece los mecanismos para poder registrar estos contratos de trabajo, para poder garantizar la estabilidad de los trabajadores. Y por último, el trabajador mismo. Un trabajador del hogar que debe siempre pensar, y ahí subdivide en 2 partes, los que son mayores de edad y los que son menores de edad. Cuando son mayores de edad, normalmente son personas ya adultas que saben bien condiciones en las cuales trabajan. En cambio, los menores de edad tienen que estar sujetos a fiscalización especial y con autorización de los padres. Finalmente, no confundir el trabajo entre el seno familiar, parientes de segundo grado, de consanguinidad y segundo de afinidad, que se puede confundir como que soy trabajador del hogar, oye, pero
el hijo no es un trabajador del hogar, ¿no? Es parte de la familia. Pero el primo, el sobrino que viene y colabora en la casa no se considera un trabajador del hogar, porque está en el segundo grado de afinidad. Entonces hay que ir manejando, distinguiendo también aquellas actividades que sin ser domésticas, propiamente el dicho de lo que estamos hablando, son actividades económicas que muchas veces también se desarrollan en el seno del hogar. Entonces hay una serie de variables que deben ser plenamente conocidas y eso se conoce cuando se formaliza. Cuando estamos en la informalidad hay un pequeño híbrido, una mezcla de confusión de actividades, naturaleza de actividades, economías concurrentes o trabajo de la economía familiar, o incluso no quiero salirme del tema con el tema de los trabajos de la calle. Por ejemplo, esto ya es un tema de conflictos de trabajo infantil que no queremos ver, y terminar de repente, me hace recordar, en el trabajo del hogar, ojo, el trabajo del hogar también está considerado entre una de las categorías de explotación laboral que puede ser vinculado con el tema de trata cuando es no solamente informal, sino ya es ilícita. Es decir, la explotación y trata de personas que tenemos que erradicar en el país no solamente es explotación sexual. En algún momento se considera la explotación laboral también como un mecanismo de explotación de trata. Por lo tanto, cuando se aleja mucho de la formalidad, entramos a la informalidad y podemos pasar a la ilegalidad, ya estamos hablando de un tema de carácter penal que también hay que tomar mucho cuidado y que se podría evitar manteniendo la formalidad. Perfecto, doctor. Miren, está bastante claro el tema, así es que siempre evitar la informalidad, siempre irnos por donde debemos ir, ¿verdad, doctor? Sí, en lo Porque también las consecuencias son bastante complicadas y complejas, ¿no? Las consecuencias al no cumplir a cabalidad esta formalidad laboral. Claro, porque no estoy hablando de un trabajador que va a trabajar en una tienda de abarrotes que me va a vender al público. Estoy hablando de una persona que va a ingresar a mi mundo privado, a mi mundo íntimo, en donde comparto con mi familia y ellos van a tener acceso a esa información. Entonces, que tengo que tener mucho cuidado, me dejo entender, cuando se trata de transparentar todo lo que pasa en el seno de mi hogar, bienes, objetos, sitios especiales donde se custodian bienes, etcétera, las familias, las personas vulnerables, a qué hora están, a qué horas no están, cuándo salen, cuándo van a viajar. Entonces, la formalidad nos permite filtrar un mínimo de confianza con la persona que va a entrar a mi hogar y también esa persona también pensar que al revés va a entrar a un hogar donde tiene la seguridad que va a ser tratada con dignidad, se le va a dar las condiciones adecuadas de trabajo, reglas de salud propias y del trabajo propias de estas actividades que no son riesgosas, pero sí muchas veces se pueden convertir en peligrosas cuando hay manejo de objetos, equipos eléctricos, en fin. Entonces, todas esas actividades deben estar protegidas. Siempre, lamentablemente en nuestro país, siempre está vinculado a la informalidad, pero amigos ciudadanos, tenemos que tratar de ir bajando estas cifras que están apareciendo justamente. Exacto, cifras que realmente pues nos indican, ¿no? Que en nuestro país, no solamente en este tema, sino en todos, lamentablemente tenemos altas tasas de informalidad. Recuerden, amigos, si tienen dudas, consultas 913-16-2653. Mi querido doctor, recomendaciones finales. Básicamente, amigos, el tema de trabajo del hogar y integrar a una persona en el hogar es un tema de cultura también. El respeto a la cultura que nos permite decir, bueno, tú no eres solamente un trabajador, sino eres alguien que vas a convivir conmigo, comes conmigo en la mesa. Entonces, darle el tema humano, ¿no? Darle el tema de la humanidad, de la relación laboral, que no solamente es una relación estrictamente económica, sino también es una relación casi familiar, integrado a la vida de todos. Entonces, tratar a nuestros amigos trabajadores con humanidad y respetando sus derechos. Así es, miren, interesantes recomendaciones y por supuesto siempre los ayudamos con las consultas de tipo legal junto al doctor. Gracias por su amabilidad. Ante cualquier duda, consulta de tipo legal, doctor, ¿cómo lo contactamos? Por WhatsApp de preferencia al 95958-1961. Amigos, nos escriben en WhatsApp y nosotros estaremos prestos para contestarle. Siempre en nombre de Nuevo Día Magazine de ATV a nivel nacional. Gracias doctor por su compañía, gracias por su cariño, por su tiempo, que tenga un bonito día. Igual para usted y para todos los amigos que están en la TV. Estuvo con nosotros el doctor José Cárdenas Chamaná. Nos vamos a la pausa, amigos, esto es Nuevo Día Magazine.